En esta clase vamos a examinar algunos de los fundamentos bíblicos en los cuales se basa en la educación cristiana de adultos y jóvenes. El enfoque de la educación cristiana en la Biblia está en los adultos. Una vez entrenados, ellos cargan con la responsabilidad de educar a sus hijos, a los menores, etc. Muchas veces en el mundo actual, tendemos a enfocarnos en la educación de los niños en la iglesia, pero el modelo bíblico difiere. Usualmente el enfoque está en los adultos. Hay dos puntos esenciales que tenemos que ver aquí. Uno es que la naturaleza pecaminosa hace esencial la ayuda en el crecimiento. Nosotros no somos seres que podamos madurar solos, que no necesitemos de otras personas para nuestro crecimiento. Como seres pecaminosos no siempre podemos apreciar nuestras propias fallas y debilidades y por ende necesitamos ayuda para crecer espiritualmente. Número 2. La educación cristiana se debe de enfocar en la transformación. No estamos aquí para inculcar información solamente. Existimos como educadores cristianos primordialmente para enfocar en la transformación de una persona de una vida pecaminosa, una vida llevada por los deseos carnales, a una vida dirigida por el Espíritu y enfocada en Cristo. Jesús era el maestro de maestros y de él, de su ejemplo, podemos aprender muchas cosas. Algunas de las características de su enseñanza podemos encontrar en pasajes como Lucas 7, 36 al 50. Me gustaría que cada uno de estos pasajes puedas leerlo y comprenderlo bien. Entonces, por favor, pon pausa a este video cada vez que menciono un pasaje para tomarte el tiempo de buscarlo y leerlo. En Mateo 15, del 1 al 6, también vemos otras características de la enseñanza de Jesús. Y en Lucas 7, del 18 al 23, más características. Mateo 18, 1 al 9, también nos explica algunas formas en las cuales su enseñanza se destacaba. La lista completa también está en la separata, entonces me gustaría que comprendan estos pasajes en base a la información que está en la separata. Jesús tenía una relación especial con diferentes tipos de personas. Él no interactuaba con cada persona de la misma manera. Con extraños, Mateo 12, Juan 4, del 7 al 42, son pasajes que nos muestran su forma de relacionarse con extraños. Me gustaría que lean estos pasajes y que extraigan de ellos el principio de la relación que Jesús tenía con extraños. Cómo debemos de relacionarnos con extraños en base a esta información. Jesús interactuaba con sus discípulos de otra forma. Marcos 3, 13 y 14, Lucas 18, 22, Juan 10, 27 y Marcos 8, 34 son pasajes que nos demuestran ejemplos específicos de su relación con sus discípulos. ¿Cuál es el principio general que podamos extraer de estas interacciones? Jesús también empleaba estrategias específicas. Una de ellas era que él daba a sus seguidores, a los que aprendían de él, oportunidades para poner en práctica lo que habían aprendido. De esto podemos leer en Lucas 9, del 1 al 6. También les daba oportunidades para reforzar lo que habían aprendido. Marcos 12, 41 a 44 y Juan 3, 1 al 3 son ejemplos de estas oportunidades. Jesús empleaba también lecciones prácticas, como en Marcos 12, 41 al 44 y Juan 3, 1 al 3,
Otra vez, por favor, vean estos versículos, léanlos por completo y apunten en sus separatas las cosas que aprenden de la forma de enseñar de Jesús. Jesús también daba oportunidades para riesgos de fe. Mateo 14, 22 al 31 es un ejemplo de aquello. En el Antiguo Testamento también encontramos ejemplos de enseñanza. Moisés y Jetro es un ejemplo. Éxodo 18 del 13 al 27 relata este ejemplo. Por medio de esta historia podemos ver que Jetro tenía una comprensión total de la situación. Él llegó ya conociendo a Moisés y observó la situación de cerca antes de empezar a enseñar. También él tuvo una comprensión total de la persona. Él conocía muy bien a Moisés. Moisés era su yerno. Asimismo, él sabía lo que Moisés pensaba acerca de sí mismo. Él se dio cuenta de que Moisés se creía el único que podía representar a Dios ante el pueblo. Entendía esa autopercepción de Moisés y por ende pudo adecuar su enseñanza a esa autopercepción. Luego, Moisés recibe una enseñanza por medio de una verdad clara y fue una enseñanza que fue práctica de inmediato. Para las personas adultas, siempre es importante que la enseñanza que vamos a brindar sea práctica y sea de uso inmediato. Esto asegura de que el alumno quiera aprender lo que estamos transmitiendo. Otro ejemplo en la Biblia en el Antiguo Testamento es el de Natán y David en 2 Samuel 12 del 1 al 14. Por favor, lean la historia y vamos a ver que Natán conocía su audiencia. Él tenía un conocimiento único del rey David. Tuvo mucho tiempo que pasó con David y también él conocía muy bien lo que Dios le había revelado acerca de David. Él también tenía, así como Jetro, un conocimiento de la autopercepción de su audiencia. David fue un rey y se percibía como rey, pero también él pensaba en sí mismo como pastor. Y es por eso que la parábola que habla Natán acerca del hombre pobre con una sola oveja le llegó tanto al corazón de David, porque David no tan solo era rey, sino que también era pastor. Y como tal, él comprendía la relación entre un hombre y sus ovejas. Natán también supo usar el acercamiento indirecto. Él no le dijo a David, David, tú pecaste, David, tú asesinaste, tú tomaste algo que no fue tuyo, sino que él, por medio de la parábola, le obligó a David a llegar a su propia conclusión, que por supuesto fue que él había cometido un pecado muy grave. La verdad y la aplicación directa también aparecen aquí como principios de enseñanza. Natán no se guardó, sino que proclamó directamente la verdad, y esa aplicación directa de la verdad fue algo que también proclamó. El resultado de la enseñanza de Natán es obvio. David se arrepintió de inmediato. Entonces, ¿cuáles son los principios que podemos sacar de estos dos ejemplos? Uno es que el maestro debe de conocer a sus alumnos para poder acercarse a ellos basado en su autopercepción. Si yo conozco que mi alumno es una persona que tal vez cree que no es digno del amor de Dios, mi acercamiento a ese alumno va a ser diferente a que si el alumno tal vez se cree muy digno o se cree gran cosa ante los ojos de Dios.
El autopercepción del alumno afecta mucho y debe influir mucho en nuestra enseñanza. El aprendizaje también debe comenzar desde la experiencia de vida del alumno. En el caso de David, su experiencia de vida era una experiencia de pastor. Entonces nosotros debemos de pensar cuáles han sido las experiencias de vida de nuestros alumnos y cómo podemos adecuar nuestra enseñanza a esas experiencias. Un tercer principio es que una experiencia de aprendizaje debe tratarse más acerca de la aplicación práctica que el mero conocimiento. No estamos otra vez buscando enseñar para conocimiento, sino estamos enseñando para aplicación, para transformación. Así que cada experiencia de aprendizaje debe tener como resultado final una aplicación práctica. Luego, el verdadero aprendizaje requiere de tiempo, tanto para dar la lección como para diseñar la aplicación. Si vamos a enseñar algo verdaderamente útil para nuestros alumnos, tenemos que tomarnos el tiempo, no tan solo para desarrollar la lección, sino también para pensar en una aplicación práctica para tal material. El aprendizaje no toma lugar de la noche a la mañana. Tenemos que tener también paciencia con nuestros alumnos y permitir trabajar al Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es el modelo bíblico de educación para adultos? El capítulo 2 del libro de Tito nos da varios principios, varios modelos. Nos da primeramente grupos de enfoque. ¿En quiénes se enfocaban la educación en Tito 2? El primer grupo fue a hombres mayores. Pablo está instruyendo a Tito que los hombres mayores deben ser ejemplos de salud espiritual, de fe, amor y paciencia. El segundo grupo que debe recibir enseñanza son las mujeres mayores. Ellas deben ser ejemplos en santidad para enseñar a las menores, pero ellas también tienen que recibir enseñanza para que sean este tipo de ejemplo, igualmente los hombres mayores. El tercer grupo es el grupo de mujeres jóvenes. Estas mujeres deben ser enseñadas a ser cuidadosas de su testimonio, a ser responsables en sus hogares. Entonces la enseñanza no fue tan solo no ocurrió tan solo en el plano espiritual, sino también en el plano espiritual práctico, porque ellos tenían que ser responsables en sus hogares. Esa fue la aplicación práctica inmediata de la enseñanza que iban a recibir estas mujeres. 4. El grupo de hombres jóvenes. Ellos tenían que aprender a ser autodisciplinados y sensatos, a no dejarse llevar por las modas doctrinales de la época o por la borrachera u otras opciones de vida. Ellos tenían que aprender a ser autodisciplinados. Y el quinto grupo fue el grupo de esclavos, quienes tenían que aprender sumisión, respeto, esfuerzo, buen testimonio y honestidad. Ahora, este grupo nos damos cuenta de que la enseñanza de Tito no fue para cambiar la cultura, no les incitaba a salir de su estado de esclavos. La realidad para ellos fue la esclavitud. Entonces, el fin de la enseñanza de ellos fue muy práctico porque les enseñaba cómo vivir con buen testimonio dentro de ese tipo de ambiente. Tito 2 también nos da objetivos para la educación cristiana de hoy. Uno es que el alumno debe llegar a rechazar impiedad y pasiones mundanas. Eso encontramos en el versículo 11. El alumno vivirá una vida justa, piadosa y autocontrolada. Cuando diseñamos materiales para enseñanza, estos materiales deben tener objetivos.
Estos son algunos de los objetivos que debe de tener. Recordemos de la clase de pedagogía que cada objetivo debe ser expresado con un verbo y aquí vemos que estos objetivos son expresados con verbos. Rechazará, vivirá. Tercero, el alumno esperará de manera activa el retorno de Cristo. Nuestra enseñanza debe incluir esa faceta de ayudar, animar a nuestros alumnos a esperar activamente el retorno de Cristo. También el alumno debe buscar fervorosamente hacer buenas obras. Todos estos principios enlazan creencia con conducta. Si yo rechazo impiedad y pasiones mundanas, voy a vivir de otra manera. Lo que yo creo es que la impiedad y las pasiones mundanas desagradan a Dios y no son de ayuda a mi testimonio cristiano, y por ende mi conducta se ve afectada. Asimismo, con el número 2, 3 y 4, cada principio es una creencia que influye en mi conducta, y los objetivos para la educación cristiana deben influir en la conducta. Ahora, en Tito 2, vemos también áreas de comportamiento que son afectadas por la educación cristiana. Primero, es afectada nuestra relación celestial. El contenido bíblico tenía el fin de producir santidad personal en la vida de los creyentes. Esta también podría denominarse la relación vertical. Mi comportamiento es afectada, mi comportamiento hacia Dios es afectada por la educación cristiana. ¿En qué sentido? En que yo debo ser cada vez más santa porque Dios es santo. Mi vida personal debe ser una de santidad. También se ve afectada mi relación o mis relaciones familiares. Tito da indicaciones directas a mujeres jóvenes enfatizando esposos, niños y parientes mayores. Relaciones familiares son un enfoque especial en la iglesia primitiva. Efesios también nos da ese enfoque y otros pasajes más. La familia es una base de la iglesia y por ende las relaciones dentro de ella son muy importantes. La tercera área de comportamiento que es afectada por la educación cristiana es en el área de las relaciones interpersonales. Vemos palabras como autocontrol, amor, templanza, sumisión, integridad y honestidad. Estas palabras demuestran la importancia de las relaciones entre creyentes. Debo mostrar autocontrol en las cosas que digo a mis demás hermanos en Cristo. Debo mostrar amor en todas mis relaciones. Debo experimentar y practicar la sumisión mutua. Debo tener suma integridad en todos mis tratos. Debo ser honesta, etc. Todo esto está en la área de relaciones interpersonales. Tito 2 también contiene implicaciones para los líderes. Vemos que se requiere un estilo de liderazgo discipulador y cuidador. O sea, mi liderazgo no es uno de ser autoritaria ni de ser dictadora, sino de cuidar, de ser de alguna manera pastor para mi rebaño. El pastor es clave. Versículos 2 y 3 enfatizan el rol de Tito en la enseñanza. Por favor, no se olviden que cada versículo que menciono en estas lecciones deben de buscarlo y leerlo. El versículo 7 muestra que patrones de discipulado predominan. La importancia de la vida ejemplar del líder es clave. El líder tiene que mostrar
el estilo de vida que el discípulo debe de seguir. En tercer lugar, Tito recibe el mensaje de que él debe esperar oposición, pero la oposición debe quedarse callado al ver el ejemplo de vida de este maestro, de este pastor. Su oposición debe quedarse sin fundamento ante el ejemplo de vida de Tito. Tito 2 también nos da características del educador eficaz de adultos. Una de ellas es que este educador piensa en términos de necesidad, se enfoca en grupos según la necesidad. Por ejemplo, si en tu iglesia hay un grupo grande de madres jóvenes, madres solteras, debe existir una clase para ellas. ¿Por qué? Porque ellas tienen necesidades especiales. Entonces debemos enfocarnos en esos grupos según su necesidad. También vemos que el educador eficaz se concentra en modelar, tanto en aprendizaje como en consistencia espiritual. O sea, el educador no debe dejar de aprender. En el momento en que nos estancamos en nuestra educación personal, también estamos dejando estancar a nuestros discípulos, porque el discípulo no va a sobrepasar a su maestro, no va a ser mejor que su maestro. Entonces, si nosotros paramos de aprender, nuestro discípulo también se ve forzado a hacer lo mismo. Por ende, debemos de modelar un aprendizaje constante y también una vida de consistencia espiritual. Por último, debemos de enfocarnos en desarrollar seriedad y preparar al alumno para las luchas de la vida. Nosotros que tenemos tiempo de creyentes sabemos que no todo lo de la vida de un creyente es fácil, no todo es felicidad. Sabemos que hay serios problemas dentro de esta vida y que Satanás es un enemigo serio, que nuestra carne nos presenta con tentaciones y que el mundo está en contra nuestro, en contra de nosotros debido a que Satanás es ahora el príncipe de este mundo. Por ende, nuestra enseñanza debe ser seria, no debe enfocarse en diversión, sino en seriedad. Los alumnos tienen que ser preparados porque se van a enfrentar con luchas. Tito 2 también nos da resultados de un programa eficaz de educación cristiana de adultos y jóvenes. Los resultados son que la gente no hablará mal de la palabra de Dios. Esto se ve influenciado por el testimonio de los discípulos. Si tienen buen testimonio, entonces la gente no tendrá de dónde agarrarlos, por decir, en cuanto a su testimonio. Otro resultado es que las familias serán fuertes y que el Evangelio será atractivo. Si el mundo ve familias fuertes y testimonios consistentes, entonces el Evangelio que estamos predicando va a volverse muy atractivo, porque en este mundo vemos mucha corrupción y mucho divorcio y muchas familias quebrantadas. Por ende, ver lo opuesto a eso va a ser atractivo el Evangelio. Ahora, para esta semana, la tarea es completar el capítulo 1 en el libro texto y también es escribir una monografía de una hoja explicando el trasfondo bíblico de la educación cristiana entre jóvenes y adultos en tus propias palabras. También deben de decirme que hayan visto este video en su totalidad y tienen que entregar todas estas tareas el 26 de agosto a más tardar. Gracias por ver este video y espero que esta semana sea llena de muchas bendiciones. Si quisieran
conversar acerca de algún punto de esta lección, por favor háganlo por medio del mensaje común que tenemos en Facebook para que todos podamos participar de la discusión y así enriquecernos y mutuamente y ayudarnos mutuamente. Muchas gracias, bendiciones.